Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. Y como cada día aquí estamos preparados para llevar el mensaje de hoy. Así que buenos días, hoy me toca de frente a frente con Jorge de León para llevarle a todos los amigos como cada día. Bienvenidos a bordo a todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, fieles televidentes de esta geopolítica. Sean en este barco informativo, análisis, de ponderación, y recuerde que a usted nos puede ver en diferido a través de las diferentes plataformas y que esas plataformas, Leandro, están ahí a disposición de todos. Así es. Así que mis saludos para ti en este renacer y en estos nuevos espacios ya con otras calidades. Así es. Así que aquí estamos listos, preparados y convencidos para seguir haciendo comunicación de compromiso. Muy a pesar de el freno de las alarmas disuasivas que se prendieron en el mundo a partir de la decisión de los Estados Unidos y sus aliados, y sobre todo de Inglaterra, de permitir que Ucrania pueda utilizar los misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Advertencia que... Los misiles de fabricación norteamericana, sí. Advertencia que Rusia había hecho hace un tiempo que Estados Unidos no debía tocar esa tecla porque eso prendería la alarma de una guerra a largo alcance. Y hoy amanecemos, nos decía, con el freno pisado, con el acelerador pisado para... Yo no sé si es para la continuación de la disuasión o si es una amenaza real para el mundo. Lo más importante es que la ganancia de Donald Trump del proceso electoral, que prácticamente, señores, va a ocupar todo el poder político de los Estados Unidos, está llevando a la administración Biden en sus últimos días a dar una especie como de coletazo. Un coletazo de tiburón, como dicen, del pez herido, sí, pero que están de muerte, que van de salida, y autorizar ese uso de los misiles y de los armamentos de largo alcance norteamericanos en la guerra con Ucrania, y la advertencia, como tú bien lo destacas, que había hecho Vladimir Putin, es un elemento de dejarle a la administración que va a ocupar la Casa Blanca a partir del 10 o 20 de enero. El 12 de enero. Es dejarle un fuego encendido para que se queme en la hoguera, con la advertencia también que había hecho el propio Donald Trump, que ha dicho, tan pronto yo asuma el poder, y es tan enfático que dice, al otro día se acaba esa guerra. Mira, esta decisión de los Estados Unidos hay que verla en dos dimensiones fundamentales. Primero, en la pérdida del Partido Demócrata y de Joe Biden en las elecciones pasadas del 5 de noviembre en los Estados Unidos, en la que Donald Trump le dio una pela de calzón quitado, y que antes tenía una retórica de que acabaría con la guerra de Ucrania. Y por demás todo el mundo conoce que los Biden tienen vínculos directos con Ucrania, eso es histórico, ¿no? De la negociación del hijo, que hay un expediente abierto, que ha imputado y un expediente. Y admitió algunas de las culpas. Es decir, hay intereses muy particulares y el hijo de los Biden. Y el hijo no tiene poder. No, el hijo hizo todas esas negociaciones. Claro. Entonces lo digo en ese sentido. Un hombre que tiene 60 años en el poder Estados Unidos, de las decisiones norteamericanas. Es decir, una decisión de ese nivel no puede estar marcado por un interés personal de un individuo. Yo pienso que eso deja mucho que decir. Pero además, ojo con esto, esa decisión casi, digamos, repentina que se da, de autorizar a Ucrania utilizar armamentos de fabricación norteamericana de largo alcance, misiles, viene porque este fin de semana, señores, fue el fin de semana más cruento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Fue más de 200 misiles de largo alcance tiró Rusia a Ucrania. Y en zonas estratégicas, es decir, ahora mismo en Ucrania, la mayoría de instalaciones eléctricas quedaron totalmente colapsadas.
a punto de que entre el invierno de lo más duro que hay en esa zona. Es decir, es una medida extremadamente peligrosa para la Mira, población de tú Ucrania. destacas el elemento del clima Sí, y de cómo la energía juega ese papel. claro. Y en toda esa zona, Rusia es el mayor productor de energía en Sí. sentido general, porque Rusia es el único país de lo del G8, como se marca, aunque ya salió y se redujo al G7, el único país que tiene capacidad energética propia de autoabastecimiento por las cantidades de fuentes que tiene. Pero Ucrania, que tiene también parte de esa energía y que tenía potencia nuclear, históricamente hay que recordar que eso es parte de la Unión Soviética originaria, Sí, sí, de la URSS, como le llaman en sentido general. Pero esta medida, paralelamente con lo que está sucediendo en el mundo, la ganancia de Donald Trump deja muy mal parado la situación mundial. Parece que todo el mundo en estos conflictos quiere acelerar el proceso. Idéntico está ocurriendo en la cumbre del COP29 Ahí del va. clima. Sí. Igual está ocurriendo en la franja de Gaza y en el enfrentamiento con Hezbollah que tiene el Estado de Israel. Y estos elementos de la ganancia de la potencia más importante del el imperio norteamericano, porque hay que hablar así, señores, del imperio norteamericano, que aparentemente estaba en una situación de declive. Con la ganancia de Donald Trump hay un envalentamiento de los procesos políticos mundiales. Mira, y realmente, y vamos a entrar ahí más tarde, después de, porque ha habido varias cumbres, incluso América fue objeto de varios escenarios. Y hoy inicia la cumbre. El COP20. El COP20. El COP20 no. El G20. El G20. El G20 en Brasil. Las 20 naciones más importantes de la economía Así mundial. Es, mundial. Entonces, en Brasil, precisamente. Sí, en Brasil. Entonces, para concluir con el caso, porque son varios frentes que tenemos, caso de Ucrania y Rusia, eso llega en un momento de, sobre todo en una transición en los Estados Unidos, que es lo preocupante, que un presidente ya en los últimos días de su Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué ahora? Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Y quién está pensando en la cantidad de muertos que se están produciendo y lo que van a producirse con estas medidas que se están tomando, tanto de un lado como de otro? Nadie está pensando en la vida humana, ni nadie está pensando en la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Temas de que, óyeme, los principales temas del mundo son los conflictos de guerra. El mundo está llevándose de una manera acelerada a su autodestrucción. Mira, dicen algunos analistas, tanto europeos, de Asia y de propia América, primero dice el grupo de Trump que eso es como querer dañarle desde entrada a Donald Trump, prolongando un conflicto que él ha dicho que lo quería eliminar. Es decir, es como de maldad. Pero no es posible que, repito, que un Estado, ese es que un imperio como los Estados Unidos, sí, que un país como los Estados Unidos, una federación casi de países y con la influencia que tiene la geopolítica mundial, tome una decisión a pesar de la amenaza o de la advertencia que le hace su archirrival Rusia, y Vladimir Putin, que lo hizo en una conferencia abierta, ¿verdad? Diciendo, no utilicen no permitan eso, porque eso sería empujarnos hacia un conflicto de dimensión mayor, para no decir que una guerra más. Entonces, y a pesar... Y todos son naciones que tienen armas nucleares. Y a pesar de la advertencia que ha hecho el Donald Trump, que ha dicho, no, yo llego a presidente y ese conflicto inmediatamente vamos a firmar una hoja para llegar al final de esa guerra con Rusia. Sin embargo, ya él es el presidente de los Estados Unidos electo. Sí, yo no creo que era necesario que Joe Biden y su administración tomase una decisión de ese nivel. La justificación es por la supuesta o real ya intervención en el conflicto de militares
de Corea del Norte. Sí, el acuerdo que hizo Putin con Corea del Norte, en la cual un acuerdo de defensa, en la cual el ejército de Pyongyang entra al juego político, genera también estas decisiones, además de los ataques que ocurrieron, como tú lo señalas, en el fin de semana. Sí. Todo esto provoca un escenario mucho más amplio y mucho más zonal, y una escalada de la guerra que puede ir en un aumento peligrosísimo para la humanidad en sentido general, porque al final de cuentas hay una frase que me encanta de un general de eso, que creo que Clausewitz, que decía que el general que pierde la guerra manifestó: hemos perdido la guerra, y el ganador le responde: peor fue cuando perdimos la paz. Cuando estamos perdiendo la paz y nadie está preocupado por eso, todo el mundo está interesado en una escala. Igual ocurre con los otros conflictos, todos están interesados en una escala. Sí, bueno, pero de todas maneras yo pienso que hay una proclama mundial por el cese de la guerra. Es un momento que aumentan de manera vertiginosa. Entonces, paralelamente, tú tienes en la COP29, en Bakú, a orilla del Mar Caspio, la celebración en segunda semana ya de las negociaciones de la COP29, de la cumbre del clima. Señores, allí están matándose a rabazo, idéntico a con los conflictos de guerra, porque las naciones poderosas y las naciones en desarrollo no se ponen de acuerdo en el financiamiento para ponerle tope al calentamiento global, de mantenerlo en 1.5, que no crezca más de esa cantidad, porque el consumo de energía producida con hidrocarburos es lo que está aumentando, y las naciones más poderosas son las principales responsables. Y uno de los conceptos que solicitan los grandes, especialmente Europa y Estados Unidos, es que el compromiso de China tiene que ser mayor. Que no puede ser que China, que está en una vía de desarrollo y aspirando a ser la potencia más importante del mundo, el compromiso no esté por parte de los chinos en la COP29 en el mismo nivel que las grandes potencias. Bueno, yo creo que el debate es importante, aunque ahí lo que hay es la misma lucha de intereses imperiales y de desarrollo y de intervención política y geopolítica en el mundo. Es simplemente un escenario que viene de lejos. Si se ha trasladado el mismo conflicto económico que hay en el mundo por los mercados, se trasladó a esa cumbre por el ambiente. Pero, sin embargo, en esta época es determinante, porque los impactos del cambio climático, señores, ya eso no es un juego. Yo pienso que se requiere de una mayor responsabilidad de los grandes países y sobre todo de los que más ayudan a la contaminación. Por eso la exigencia china, evidentemente, porque los grandes centros fabriles y de producción de bienes y servicios en los grandes países son los que más producen contaminación, evidentemente, y con el desarrollo tecnológico en el mundo, pero también con la devastación de la materia prima que hay en el mundo, porque no es de la nada que salen los grandes desarrollos de todo lo que nosotros comemos y utilizamos, vienen de materias primas importantes y hay que sacarla de algún lado. De algún lado. Y esa materia prima que es suministrada por la naturaleza, claro, como los hombres no se ponen de acuerdo en su crecimiento y en su explotación de los recursos naturales y del clima, pues entonces la naturaleza le pasa factura. Olvídense del tango, seguimos así, islita como nosotros, que estamos en el Caribe y rodeado de agua por todos los lados, tenemos un gran compromiso con que eso se llegue a un acuerdo, porque el calentamiento global lo único que va a hacer, aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de vapor de agua de los mares. El vapor de agua que sube a temperatura muy elevada genera muchos
distorsiones del clima y la naturaleza entonces produce más ciclones, más lluvia, más inundaciones, crece los niveles del mar, de las aguas, y imagínense ustedes, islitas como nosotros, perderemos todas nuestras playas porque el crecimiento de los mares, del volumen de agua en los mares, por el derretimiento y el calentamiento global, el que derrite los caquetes polares, ahí está la naturaleza funcionando y la agresividad del hombre. Y la naturaleza se lo cobre. Le manda unos cicloncitos, le manda unos terremotos, le envía una serie de señales y la cantidad de muertos es lamentable que se estén produciendo por estas causas. Ojo, y hay que tomarlo muy en cuenta porque no es una amenaza. Ya nosotros hemos vivido en este año varios acontecimientos verdaderamente preocupantes en el mundo. Pero tú has visto cómo ha cambiado. Por el efecto del cambio climático. Noviembre ahora es el mes de la lluvia. Sí. Sí, cuando se está retirando, se supone ya la temporada, ¿verdad? Que este es el último tramo. En los últimos años, en República Dominicana, por ejemplo, ha habido 2 catástrofes en noviembre. Pero lo que vivió recientemente España, en Valencia, fue una cosa... Zaragoza completa también, o sea, es una cosa desastrosa. Sí. Le va a llevar por lo menos de 5 a 10 años la recuperación total. Pero pasó en Indonesia, una riada terrible. Y en Filipinas. En esa zona del sur, y en Brasil, sur asiático. En Brasil. En Brasil, unas inundaciones. En Colombia. Sí, terrible. Entonces, la humanidad le está pasando factura y el hombre no quiere reaccionar. No es juego, no es juego. Esto es real. Lo del cambio climático requiere de la intervención y el compromiso de los actores fundamentales del mundo, porque cuando ven a ver tú estás pensando pelear con un enemigo físico y tu enemigo fundamental es la naturaleza. Ojo con eso. Así que... Y no hay a quien culpar de los muertos que produce la naturaleza. No. Ahí no hay justicia. No. Que hubo un exabrupto en Valencia con la población. Una ira importante, pero eso no tiene sentido porque ¿quién quiere que pase algo como eso? Así que... Mira esa riada, mira. Sí. En el medio de la ciudad, los ríos y el lodo corriendo, y en eso es que está la humanidad. Espantosa. Eso hay que ponerle atención. Y arrastrando vehículos, y arrastrando bienes, materiales, vivienda, derrumbe, deslave, todas esas cosas, señores, son las que están generando. Bueno, aquí estamos. Mira, a propósito de China, tenemos que No, ahora vamos. Después de la pausa venimos con un tema. Eso fue un tema que va a cambiar el mundo. Por lo menos el mundo para nosotros, para acá de este lado. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Geopolítica y Jorge y yo estamos aquí compartiendo con todos ustedes los temas importantes en materia de geopolítica que hoy, esta semana, están calientísimos. Muy calientes. Así que regresamos de inmediato. Saludos, regreso así aquí a su espacio Geopolítica. Mire, la semana pasada fue muy activa con las cumbres que se están celebrando en el mundo. Sin embargo, el viernes fue la cumbre de APET, sí, la cumbre de Asia y Pacífico, en la que varios países se dieron cita en Perú, la capital gastronómica de América. Pero lo más importante no fue la gran cumbre que tuvo el presidente de China, Xi Jinping, y también Joe Biden, tuvieron un encuentro allá en Perú, y varios presidentes mandatarios de Asia y del Pacífico, en una cumbre importantísima para América. Pero el jueves, el día antes de la cumbre, llegó el presidente de China e inauguró el puerto de Chancay, sí, es de Chacay, de Shanghái a Chacay. Exacto, de Shanghái a Chancay. Chacay es en Perú. Que es un nombre, un toponimio indígena. De Perú. Claro. Chacay. Entonces, ahí se inauguró. Eso en la costa del Pacífico, sí. el puerto más grande de América, solamente comparable a los grandes puertos norteamericanos de Filadelfia. Así es una terminal fuera de serie, sí. Que es una prolongación. Comienza a operar mínimamente.
Sí. porque todavía no se han terminado. No. Ahí hay dos puertos. Un puerto, son puertos de carga. Un puerto inteligente, que es manejado totalmente Con en base a inteligencia artificial de carga, y uno para grandes cruceros solamente de contenedores. Sí. Es decir, es una prolongación del puerto del diablo. Si el puerto del diablo, así se llama el puerto de Shanghái, que es el puerto más grande habido y por haber en el mundo. Pero no solamente es lo grande que es el y es la conexión del Pacífico, porque eso va a dar y ya se están haciendo todas las negociaciones, una puerta de salida y una reducción de 10 a 15 días a todas las naciones de Sudamérica, especialmente con la que mayor cantidad de comercio tiene China, que son Chile, Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, toda esa mercancía de Sudamérica, claro, de esa franja, se va a concentrar, y esto no es más que una continuidad de la gran inversión china en el proyecto de la franja y la ruta de la seda, sí. La antigua ruta de la seda, que sí, ahora se llama la franja y la ruta. Así es. Exactamente lo que ha dicho Jorge en este momento es lo más importante. Señores, esto viene a cambiar el mundo. Sí, el mundo es diferente. En el año 2000, cuando entramos al milenio milenio 2021, una de las grandes cosas que se visualizaron para el mundo era el despegue de Sudamérica como espacio geográfico, por una cosa importante: la gran cantidad de materias primas concentradas en el mundo están ahora mismo en Sudamérica. Oye, oigamos bien lo que estamos hablando. La más grande reserva de petróleo y de agua. De petróleo, de agua. Y de medio ambiente, de bosque. De todo. Está concentrado en Sudamérica. Es decir, a pesar del atraso, digamos, entre comillas, que tiene todavía toda esa región, tiene la enorme potencialidad para un gran despegue como región. Solo tiene, porque no hay el éxito total. Todo proyecto implica, y el proyecto de China, de su alta inversión, especialmente en infraestructura de puertos y aeropuertos, en este proyecto de la ruta, no hay bendición sin algún tipo de hándicap negativo. La inversión china se hace, pero hay que notar que la sobrepoblación, uno de los proyectos de China con esto es llevar muchos de sus trabajadores internos, primero en la infraestructura, en la construcción, y después en los gran proyectos de inversión comercial. Claro. Y nosotros lo estamos viviendo aquí. Eso va de la mano. Tú tienes aquí en cada una de las avenidas importantes del país, en todos los municipios y en todas las grandes ciudades, y hasta en la pequeña, pequeños negocios chinos que son fomentados desde esa masiva producción que tiene China. Y con este puerto, no hay duda de que Sudamérica va a recibir una migración masiva de chinos, porque allí va a estar la puerta de entrada del gran comercio. Sí, sobre todo no como migrantes, sino como el empresariado chino. Empresariado. Es una cosa espantosa. Si tú buscas hoy Europa y parte incluso del Oriente, de los grandes centros comerciales que se han hecho en el mundo. Es que el proyecto es bien concebido, el proyecto chino. Eso es increíble. Es la vuelta completa. Si tú te vas hoy, por ejemplo, señores, una emblemática plaza del mundo como el Corte Inglés en España. Pues tú ahí, tú buscas ahí la marca china que está por completa. Por completa. Pero no solamente pero tú te vas a Dubái ahora, en el gran centro de Dubái. Pero agarremos los o en Qatar, y China por completo. Pero agarremos los grandes elementos culturales de Europa, que son los más arraigados, porque en Europa se ha celebrado y han existido los grandes imperios y se han celebrado las grandes naciones culturales del mundo, están concentradas especialmente, con otras excepciones, ahí en Europa. Tomemos elementos como el vino. La producción de vino de Europa es una cosa y es una industria. Pues mire, señores, los chinos han intervenido en el negocio del vino a tal grado que están comprando las plantaciones en Francia y en España de las grandes vinícolas de esas naciones. Están instalando y adquiriendo la cultura. Cuando adquieren la cultura y las cepas
que sacan de Europa la llevan a su propio territorio, a China. Y ya en China hay una industria vinícola incipiente, se podría decir, pero ya con la demanda interna solamente tienen ellos. En China todo es por mucho. Todo es por mucho. Sí. Entonces, cualquier vinícola de China te está produciendo 15 o 20 millones de botellas y no alcanza porque eso es el 1% de su población. Sí. O el 10% de su población. Yo creo que el impacto que va a tener lo de Sudamérica, nosotros quizás no podamos vivirlo en su plenitud, ¿verdad? Pero será acelerado porque el intercambio de bienes y servicios de mercancía desde Sudamérica y hacia China le da un giro a la geopolítica y al comercio mundial de manera definitiva. Pero nosotros que estamos en el Caribe y que somos parte de la antigua ruta de la seda, de las embarcaciones que llegaron aquí, porque cuando se descubre América se instala en Santo Domingo, los conceptos, y aquí han aparecido investigaciones arqueológicas que han aparecido de cerámica de las diferentes dinastías chinas. Nosotros somos depositarios y los chinos trataron de hacerse del puerto de Montecristi, claro, con una alta inversión a propósito. Y también el de Pedernales. Y el de Pedernales. China como estrategia ha querido hacer de República Dominicana un enlace con esa Sudamérica que está ahí. El hot. Claro. El hot. Porque nosotros estamos en el centro. En el centro. Es que en el centro de entre Sudamérica y Norteamérica. Es una cosa increíble. Colón no llegó aquí por casualidad. Sería estratégicamente el punto más para hacer un gran centro de ensamblaje, de todo tipo. De expansión. Es decir, nosotros como país, estratégicamente, debiéramos estar preocupados. Pudiéramos vivir nada más de eso. Sería recurso suficiente para vivir, utilizando toda nuestra zona costera, pero la geopolítica, como elemento de enlace. El elemento geopolítico nuestro y la política interna requiere de una visión amplia, porque recuérdate el discurso del presidente en su toma de posesión. Sí, muy pobre discurso, lamentable, para no decir desafortunado discurso. En la cual uno de los elementos que mencionó es que no habrá inversión en infraestructura de puertos y aeropuertos por parte de la nación china. Lo que pasa es que esto no es un colmado, esto es un estado, esto es un país. Porque yo te quiero decir lo siguiente, uno de los elementos a destacar en el puerto de Montecristi. El de que se hizo en Perú, es que hayan pasado gobiernos de diferentes pensamientos e ideologías. Ahora, el país como visión, porque eso hace 5 años que se empezó, como visión estratégica para su país, eso no importó las cuestiones internas ni ideológicas. Lo importante es que se haga un puerto para su país, porque eso nadie lo va a borrar. Y la capacidad de intervención en el mundo. Y el proyecto de Montecristi es mucho más ambicioso. Señores, Montecristi es el punto de toda América Latina, el puerto o las aguas de mayor calado. Mayor calado es que pueden arribar buques de altas dimensiones. Así es. Y estamos precisamente entre el mercado de mayor consumo, que es la costa este de los Estados Unidos, y el punto de trayecto comercial más activo que tiene el mundo, que es el Canal de Panamá, y estamos nosotros en el mismo centro. A la vueltecita ahí mismo. A la vueltecita. Entonces, Montecristi y toda la zona de Manzanillo tiene que convertirse, en vez de un puerto, en 5 grandes puertos. Claro. 5 grandes puertos, un puerto de alto calado para los barcos de los contenedores, un puerto de carga y descarga, un puerto turístico, un puerto de artillero para reparación de barcos, para que generen empleo, un puerto energético, porque allí debe estar concentrado el gran punto energético de concentración, especialmente con una refinería para que logre vender incluyendo los Estados Unidos, claro, porque Estados Unidos tiene un problema de refinamiento después del ciclón Katrina, que destruyó todas las refinerías del área interna de los Estados Unidos que están ahí en medio del mar. Entonces se requiere un puerto energético y además un gran centro de producción de energía, no solamente para República Dominicana, porque una de las condiciones nuestras, si nosotros tenemos y debemos contribuir a la pacificación de Haití, es precisamente generando proyectos que den empleo y que generemos mano de obras necesarias para que esa masa poblacional encuentre dónde comer sin tener que emigrar. Allí debe estar en Montecristi
el gran centro de producción energética y el gran distribución de energía y de combustible, no solamente para República Dominicana, yo diría que para la isla. Claro, y un gran centro de ensamblaje, ¿verdad? Que sí, de producción de alta tecnología para todo el mercado que tenemos ahí mismo en Sudamérica. No es lo mismo, nada más el transporte tiene un costo fuera de serie. Elevadísimo. Tú lo traes en materia prima y lo produces ahí, ¿verdad? Con la tecnología que tienen hoy las grandes naciones desarrolladas en el mundo, y tú puedes producir ahí. ¿Y quién se beneficia de eso? El país. ¿Y tú crees que en la época de la globalización, mira, en términos de tránsito, mundial, tú crees que es posible? Y en términos de tránsito, quedarse a eso. Si nosotros no logramos, producto del desarrollo, que Montecristi y Pedernales tengan una afluencia de personas que vayan a vivir en esa zona de 1 millón y 1,5 millones cada uno, 1,5 millones de personas que se desplacen, que no sea Santo Domingo la gran concentración, mejora el tránsito, mejora la circulación, mejora la estadía, mejora el servicio, mejora todo, porque estamos envueltos internamente en un caos. Y te menciono otro de los puertos que puede ir en Montecristi. Nosotros necesitamos en Montecristi también un puerto de seguridad. ¿Y tú sabes para qué? Porque la fobia que quedó el pueblo norteamericano después de la explosión de las 2 Torres Gemelas, de que le pueda llegar algún tipo de explosivo en alguna de las embarcaciones que llegan y arriban a su puerto, la evitarían si son revisados en un puerto de seguridad, en una costa alejada de ellos, pero cercana, porque nosotros en barco lo que estamos es a 4 horas de Estados Unidos. Sobre todo de ahí, de ese lado. De ahí mismo, de la costa este, porque la costa oeste tendríamos que transitar mucho. Entonces, pero la costa este de los Estados Unidos es el centro de consumo más grande que tiene el mundo, y requieren precisamente de que los barcos lleguen a una isla como la nuestra, el puerto de Montecristi, se revisen allí con rayos láser y toda la cosa. No, y eso está súper moderno ya. Súper moderno. Le ponen un chip y nadie puede acercarse a ese barco porque el satélite lo va controlando todo. Y ya ese barco está revisado por seguridad de que no tiene ningún tipo de elemento que pueda hacer preocupación para esa población. Pero nosotros estamos pensando como buen dominicano y el desarrollo del país, pero eso parece un sueño. Estamos hablando de 2 millones de puestos de empleo. Claro. Y además permitiría, señores, a que dejemos de estar, que la gente tenga que salir corriendo de cada de esos pueblos para acá, para la capital, a hacer nada, sin posibilidades. Y eso tendría que ir de la mano. ¿Y tú te imaginas el desarrollo inmobiliario producto de esos puestos? Ahí voy. Eso tenía que ir acompañado con un desarrollo vial bien interesante, bien organizado, y hacer grandes ciudades, ciudades montadas de verdad. Montecristi requiere, porque tú tienes 2 puntos que son alejados. Tú tienes el punto ahora mismo de mayor concentración en el desarrollo nacional, que es Bávaro Punta Cana. Claro. Pero tú entre Montecristi y Punta Cana no tienes una conexión directa, hay que hacer una conexión directa de una gran vía central. Así es. 4 vías para ir de Montecristi y con las derivaciones, y acompañado, producto de que tú tienes un puerto energético, de un gasoducto que derive, se alimenta desde Montecristi, que derive para las diferentes ciudades en esa gran vía central. Pero claro, también tú tienes una de carga y una gran línea eléctrica, sí, y 2 trenes, un tren de carga y un tren de pasajeros. Un tren de pasajeros que debe ser de los tipos levitación, de contacto de velocidad rápida. Y esto es una huella. Es una huellita. No hay que hacerlo así. Sí, se hace. No hay que hacerlo así de levitación. Lo que pasa es que tú vas a reducir de 4 horas a 1 hora y media. Pero eso como quieres poco, eso va a durar 1 hora como quiera. Este país es un pedacito. Así que todo este sueño es una ilusión, pero es extremadamente posible. Bueno, copien los planificadores del país y especialmente del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que, señores, aquí hay gente que tiene la preparación y la capacidad de poder aportar, que el presidente Abinader necesita darle aire precisamente a su gobierno, con gente que le aporten al desarrollo y que le aporten no a empleo de fundita. Me dice un amigo, mira, estamos viviendo en una situación de un gobierno de alquiler, un gobierno de inquilinos y un gobierno que está más los funcionarios preocupados por la mudanza.
como si se fueran. ¿Cuál es la necesidad? Este es un gobierno corporativo. Lamentablemente no hay una visión estratégica para el país. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato a Geopolítica en esta conversación de este lunes. De regreso. Pero soñar no cuesta nada, señores. Excúsenos por esas disquisiciones de sueño. De hay un país en el mundo. No, por eso es enteramente posible. Totalmente posible. Solamente hay que tener la determinación y el compromiso con su país, sin ataduras ideológicas y con la visión de desarrollo real. Y un presidente que tiene que inscribir su nombre en la historia. Presidente, su nombre no está en la historia todavía. Va a estar en función de las infraestructuras. Usted sabe lo que decía Balaguer al país. Esos funcionarios míos ninguno me van a defender, ni la gente de mi partido. Mis obras hablarán por mí. Y siguen hablando la jodida obra de él, porque cada vez que usted se mete en la Churchill, en la Abraham Lincoln, y usted dice, oye, esto parece un Nueva York chiquito, como dijo Lionel, que había que soñar. Es un Nueva York chiquito. Cuando tú ves la organización, las infraestructuras, los hoteles, los bancos, la circulación, la arborización, el tránsito, es eso, su obra van a hablar por usted, presidente Abinader, y los funcionarios que están en alquiler y que están en mudanza y que lo que quieren es ser inquilino, usted tiene que buscar la forma, porque usted tiene también gente a su alrededor de alta valía que requieren más espacio. ¿Cómo va a ser? Requieren más espacio. Tiene, eso no importa. La gente de valía del presidente la tienen aislado. Pero yo lo que creo que nosotros tenemos que tener planes estratégicos como país. Claro, de eso que estábamos hablando. Claro, porque eso es lo que yo no veo en el ejercicio del poder. Que constantemente los gobiernos van a ir, sobre todo los gobiernos del PRD, PRM, que es lo mismo, ¿verdad que sí? La intrascendencia. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Cómo es que el PRD? El PRD y el PRM es lo mismo. Es decir, es que en materia de visión del país. Tengo un amigo que de manera despectiva lo que dice es, estamos gobernando por el PRD de la M. Ay, y digo yo, no, eso no. No tan eso así. No tan así, así no es la cosa. Yo siento la intrascendencia en sus ejecutorias como gobierno, sí, en la visión. Y este tiene una característica muy marcada, que es una dependencia ciega. Del sector empresarial. No solamente empresarial, sino del interés de los Estados Unidos, que nosotros no tenemos por qué estar enemigos de los Estados Unidos, sino defender el interés de República Dominicana. Y yo no creo que Estados Unidos se puede molestar porque aspiremos a desarrollar nuestro país. Me imagino que no. Y si es así, entonces no tiene sentido ser dependiente porque uno quiere nuestro desarrollo. Pero es que no es así. Pero establecer las estrategias del desarrollo, especialmente con un vecino que te condiciona esa calidad que tú requieres para tu población, tú lo que tienes que plantearle cosas claras, específicas y bien elaboradas. Si usted, como tú dices, elabora un plan de desarrollo y le dice a los Estados Unidos, mira, lo que yo quiero es esto, y tú tienes 6 meses para contestarme o buscar los empresarios o las inversiones que tengo que hacer para esta carretera, para esta industria, para esta... Yo requiero de información y se lo mando por escrito. Mire, y se los ofrecemos a ustedes como alianza pública-privada, como condición de Estado o de préstamo que ustedes quieran, pero tienen 6 meses para contestarme. Si en 6 meses usted no me contesta, entonces la apertura del proyecto será para los chinos, para los árabes. Mira, ahí hay un fondo, ahí hay un fondo. Ahí hay un fondo árabe para Latinoamérica, que es una cosa bestial. Los árabes que, producto de su acumulación, me refiero a todos los pueblos árabes que se reunieron e hicieron un fondo de inversión para Latinoamérica que tiene más de 15 años esperando respuesta de República Dominicana. El único que ha podido aprovechar adecuadamente en el Caribe y más que en el Caribe, en Latinoamérica, es Brasil. Ha podido aprovechar esos fondos. Esos recursos están disponibles, pero usted tiene que cumplir con una serie de condicionantes y presentarles proyectos que sean viables. República Dominicana no ha podido accesar ni hacer ningún tipo de concesiones de proyectos en esa naturaleza, y son préstamos blandos.
a menos de un 5%, a la tasa LIBOR, como Mira, le dicen, es que un 3, un 4. Hay una dificultad en el gobierno, porque la marca del gobierno, su marca es la alianza público-privada. Y yo quiero destacar que no tengo nada en contra de lo privado. Ahora, el desarrollo estratégico del Estado y del país no va a depender de la voluntad privada. No, es con la determinación de quien dirige el gobierno, que tiene que tener la determinación de hacer las cosas. Y las grandes inversiones en proyectos de desarrollo, de infraestructura de verdad, sean viales, de transporte, de carga, de carreteras, de escuelas, hospitales. Señores, las grandes no se hacen con dinero recogiendo chile un peso ahora, otro. No, es con inversión de largo alcance. Y eso nosotros no lo tenemos como país. ¿Y qué tenemos que hacer? Acceder a las grandes inversiones pero que ofertan los países. Mencionábamos el proyecto Montecristi y sus infraestructuras. Bueno, usted se imagina 1,5 millones de personas viviendo en Montecristi. Usted tiene que hacer un desarrollo urbano y un diseño de ciudad para lograr que esa gente tengan allá su teatro nacional, que tengan allá su estadio de béisbol, que tengan su equipo de béisbol. Entonces tú logras equipo de fútbol su también. Equipo de fútbol y su centro olímpico para fines, y entonces cada una de esas infraestructuras son el uso del desarrollo diario, porque a final de cuentas, usted dominicano, ¿cuántas veces usted va al Teatro Nacional? De manera común. Pero además ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste al Teatro Nacional? Hace un tiempito. ¿Te das cuenta? O sea, tú no vas todos los días al Teatro Nacional. Pero además, cada región tiene su propia característica. Y el ensayo, por ejemplo, que se hizo con Pedernales, es una réplica de lo que hicieron en Bávaro. Bávaro tiene su propia realidad, que es un buen ejemplo, ¿verdad que sí? Pero las otras regiones tienen características muy distintas. Te voy a dar cosas diferentes. Te voy a dejar un elemento de la división que tenemos que lograr de esa especialización territorial. Una de las condiciones educativas que requiere es cada región que tenga su propia universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene extensiones y instalaciones en varias ciudades. En 21. En 21. Pero eso es un error garrafal, porque hasta el nombre te lo dice. ¿Universidad Autónoma de quién? De Santo Domingo. Eso nada más tiene que estar en Santo Domingo. La de Higüey, usted la conoce, Universidad Autónoma de Higüey. Y entonces ahí se perfila el desarrollo turístico, el desarrollo agrícola, de la realidad de su región. Evidentemente. Y con eso se matiza, y usted agarra a Rainier, el otro, y lo pone en el consejo educativo. Vamos a desarrollar las infraestructuras de lo que nosotros queremos. La división de los poderes es determinante. Igual ocurre con el propio Estado. Así usted tiene gobernadoras y gobernadores que no ejercen ninguna función, porque a final de cuentas lo que dependen de un sueldito, y cuando sean elegidos producto del desarrollo electoral no tienen ningún plan para desarrollar en sus regiones. Y aunque el país existe, ya está un poco desfasada la estrategia nacional de desarrollo, porque el mundo va cambiando demasiado rápido, pero ni siquiera los gobiernos están para cumplir esa estrategia que se la dio el país en el 2010 hasta el 2030, y la mayoría de las cosas no se han hecho. ¿Y para qué tú tienes eso? Y la propia Constitución del 2010 establece una serie de leyes y de modificaciones que no se han cumplido. Pero la primera era, para poder desarrollar el país, era la Ley de Desarrollo Territorial. Y duró 20 años en el Congreso. Pero nada. Así es nuestro país. Llegamos al final. Lamentablemente llegamos al final de este espacio geopolítico. Oye, muy agradable el que compartir nosotros. Sí, pero pusiste tu cuña siempre. Yo pensé que no lo iba a poner hoy. Pero nada, para mí y para Jorge fue un placer haber compartido esta mañana, y será hasta el otro día cuando estaremos en este espacio de geopolítica. Sigan bien. Consérvense.